El docente rural son aquellos que tienen un cierto compromiso, asumen ese compromiso con los niños, con la comunidad, con la educación. Defenderlas a morir. Bandera de la patria. Blanca. Escudo de la unión y de la fuerza. Ser maestro es un acompañamiento permanente. Y en el medio de mi pecho, la República Argentina. Con que nuestros padres nos dieron independencia y libertad. Banderita de Belgrano, tan hermosa como el sol, en las fiestas tú flameas alegrando el corazón. Día de la victoria en la guerra. El trabajo y la cultura en la paz. Buenas tardes a todas las voces de la escuela. Gracias por estar del otro lado. En este último día de enero, un tanto caluroso en Buenos Aires, pero que bueno, seguimos haciendo escuela, seguimos teniendo voces de la escuela, seguimos teniendo gente que nos va a hacer aportes para poder trabajar en lo cotidiano, en todo lo que es, porque la escuela no está de vacaciones, la escuela está presente siempre. Así que bueno, bienvenidos a todos. Va a ser muy cortito nuestro speech inicial porque tenemos un programón, ¿eh? Así que bueno, quiero agradecer como siempre a la gente, a los dueños de Radio Sónica, a Jonathan Esteban y a Maxi Lecky por esta posibilidad de hacer voces de la escuela, por confiar en este proyecto. Y también vamos a agradecer a nuestros dedos mágicos, como digo yo, de los martes, que es Coco, nuestro operador técnico, gran operador técnico que hace milagros cuando tenemos que hacer las transmisiones con videollamadas, que a veces cuesta tanto, aun cuando no hay internet en los lugares de destino. Y bueno, por supuesto, les quiero presentar a mi compañero Lucas Rearte. ¿Cómo estás, Lucas? Bien, Juan, contento otra vez por estar acá en Voces de la Escuela. Ya extrañaba. Extrañabas, muy bien. Bueno, perfecto. No sabemos qué va a pasar en Carnaval. Supuestamente vamos a venir acá con la comparsa, pero vamos a estar. Esta es la idea. Así que, bueno, si se tiene que comunicar la gente con nosotros, quiere llamarnos, quiere dejarnos mensajes, ¿cómo hace? Nos pueden hablar en nuestro Instagram, que es @Voces de la Escuela, o también comunicarse al WhatsApp 11 22 62 77 28. Bien, y quienes no pueden ver el programa hoy, lo pueden ver también por diferido en nuestro canal de YouTube, @Voces de la Escuela, que están todos nuestros invitados. Bien, y si no, en nuestro Instagram tenés así como las partes más profundas, de las tantas cosas profundas que dicen nuestros invitados, que serían de alguna manera el pie para después ir a buscar el programa a precisamente el canal de YouTube. Así que nos encontrás por todos lados porque la escuela está en todos lados. Eso es lo importante. Muy bien, bueno, vamos a ir raudamente hoy a presentar a alguien que primero tengo que agradecer porque ha venido desde Uruguay. Esto ya es todo un logro, y una satisfacción. Nando Recoba, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo anda usted? ¿Qué tal, Juan? Bueno. Muchas gracias por la invitación y bueno, aquí estamos presentes. Perfecto. Bueno, vamos a hacer una presentación medianamente formal porque hay tanto para decir de Fernando Gastón Recoba. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de la República Oriental del Uruguay, con formación en Gestión Cultural, y se ha especializado de manera muy comprometida en la inclusión de la discapacidad y la diversidad, tanto a nivel nacional como regional e internacional. Y desde hace ya 25 años es fundador y director general del Centro Cultural para la Integración Tarobá. Certificado con la norma internacional de sistemas de gestión de las organizaciones educativas, norma ISO 21001/2018. El centro promueve los valores inclusivos de la diversidad por intermedio de las artes escénicas. Esto te voy a estar diciendo ahora, vos después vas a poder entrar y ver todo, porque tiene un currículum extensísimo, pero si yo leo el currículum no lo dejo hablar. Entonces, bueno, Fernando, gracias nuevamente y contanos un poquito cómo es esto de haber fundado en Uruguay el Centro Tarobá.
Mira, siempre que me hacen esa pregunta, hace unos años respondía que era porque sí, porque me había nacido. Después, bueno, la vida te va llevando a información, a charlas con papá o mamá. Y me enteré hace poco, relativamente hace unos años, que al momento de que yo vengo al mundo, había 4 obstetras que no querían que yo viniera, porque mamá tenía 43 años, en un momento en donde la probabilidad de que yo fuera síndrome de Down iba a ser muy elevada, era maestra y demás, una carrera estresante, en el 79. Ellos tuvieron que pasar por 4 obstetras y el 5º recién se une a la idea de ellos de traerme. Entonces eso quedó en mi huella psíquica. La discriminación o la marca de la sociedad, el prejuzgarme sin que yo pudiera mostrar mis habilidades o mis valores o mis fortalezas antes de, hasta con un diagnóstico, en este caso errado o no, porque no sé si hasta dónde no puedo ser también en algunos aspectos parte de ellos, quedó. Hizo cala sin lugar a dudas. Por eso me dicen un nombre es Gastón Boguero fue un sexólogo y un ginecólogo muy, muy fuerte de Uruguay, que marcó también, que fue quien accedió a que yo viniera. Y para mí ahí nació la semillita. Claro. Luego la vida hizo que mi formación artística, trabajara mucho en lo social, etcétera, etcétera, fuera dándole forma a la unión y a dejar satisfecho todas esas áreas, lo técnico, el comunicador, el actor, el bailarín, en algo que no existía, que no me podía satisfacer en todo aspecto. Así fue que iniciamos un taller de teatro los sábados con personas con y sin discapacidad. No era tampoco el objetivo muy específico hacia una población, sino hacia todos, porque algo que no sabía tampoco muy bien de dónde venía me decía que era muy seguro que el arte iba a ser una buena herramienta inclusiva. No fue una formación, no fue nada formal, nadie me lo dijo, no vino un maestro. Hay algo que me decía, por acá es. Y sí, fue por ahí. Y desde ahí hace 25 años que estamos andando en lo que es la utilización del arte. Obviamente esta metodología se fue perfeccionando con el tiempo, pasó de ser algo de trabajo conmigo en soledad, a hoy en día tener un equipo gigante donde hoy en día trabajan asiduamente más de 30 funcionarios en pos de este sueño, y se logra. Y para que tu público lo entienda y que sea muy sintético y divertido, la metodología Tarobá es: el estudiante elige una comedia musical, nosotros nos quedamos en el género comedia musical, el último año hicimos Peter Pan, con los funcionarios y con el equipo docente. En la mañana tenemos una escuela formal, en donde ellos aprenden matemáticas, geografía y demás. La diferencia es que en la tarde tenemos una escuela de comedia musical, que es por lo que ellos van, lo único que les interesa es ser famosos. Mirá vos. Es su motivación. Entonces, sí o sí, el educador en la mañana tiene que planificar en base a la comedia musical seleccionada por el estudiante. Bien. Entonces ahí me aseguro algo que lamentablemente muchas veces pasa, es que el educador sí o sí todos los años me tiene que cambiar de planificación. No puede usar la misma planificación todos los años. Y entonces eso hace que el educador tenga que ser creativo, porque no es lo mismo enseñar matemáticas con Peter Pan a matemáticas con algún personaje de Mamma Mía, como fue en otro momento, con lo que sea. Pero a su vez tiene que ser creativo porque tiene que respetar un diseño, ¿no? Exacto. Contenidos que ya están, supongo que en Uruguay también predeterminados. Exacto. Viene el contenido preestablecido por lo que es la Administración Nacional de Enseñanza Pública, ANEP y Codicen de Uruguay. Nosotros lo que modificamos es eso. Lo tienen que hacer con la comedia musical seleccionada. Y nos involucramos mucho en lo que es educación informal, porque rompemos determinados paradigmas que con la educación formal no podemos. Para mí, humildemente hablando y comprobado en este tiempo, no podemos incluir, si seguimos segmentando por edad la formación, sino por habilidad adquirida. Claro. Entonces, donde nosotros y el mundo siga diciendo que los niños de 6 años tienen que aprender esto, después a los 7 esto y demás, en un formato de fábrica, la inclusión no va a poder ser efectiva, mucho menos si estamos hablando de discapacidad intelectual. Entonces, ese paradigma lo rompemos. Nuestros grupos están agrupados por habilidad adquirida y no por edad. Eso es interesantísimo, porque estás respetando las individualidades. Exacto. Como bien dice, porque yo entré a la página, obviamente, quería saber cómo trabajaban, y me pareció interesante, porque esto se sostiene, ¿no? El discurso o lo que está escrito en ese ideario institucional, y luego la realidad. La ejecución, exacto. Entonces, ese es algo que sí o sí se tiene que romper para lograr la inclusión.
Si no, no vamos a poder llegar. Esta cuestión de forzar que un niño con síndrome de Down con 6 años o con TEA con 6 años esté en un grupo de personas, de niños con y sin discapacidad para adquirir, no es real. Lo más común, estandarizadamente, estoy haciendo exagerado porque cada caso es particular, pero lo más común es que un niño de 6 años con TEA o con síndrome de Down esté en una etapa más de un grupo de 3 o 4 años. Ese es su lugar. ¿Significa que lo estoy retrasando? No, significa que su habilidad, todas sus partes de habilidades blandas están para eso. Entonces, pero nos pesa tanto socialmente la edad y que a los 6 años tenemos que ya estar aprendiendo a leer y escribir, y a los 7 esto, y a los 8 y a los... ¿no? Bueno, claro, no se respetan los tiempos, ¿no?, de aprendizaje. No. Hablamos de que cada cerebro es único, de que cada uno tiene las atenciones y los intereses puestos en determinados lugares, pero siempre nos ponen en el estándar. Sin lugar a dudas. ¿Y sabes por qué? Que es lo que hablábamos hoy también vos en off. Porque le damos mucha prioridad a las habilidades duras y no a las blandas. Si bien la matemática y determinadas habilidades son necesarias, las blandas son las que nos hacen exitosos. ¿Y por qué uso la palabra exitoso? Porque es lo que todo el mundo quiere, ¿no? Todo el mundo quiere llegar a ser el hombre o mujer exitosa, multimillonario y demás. La mayoría de los hombres o mujeres exitosos, multimillonarios y demás del mundo son los que desarrollaron mucho sus habilidades blandas, no sus habilidades duras. Claro. Está el caso de Einstein. Einstein desarrolló todas sus habilidades duras, pero no sus habilidades blandas. Por eso todo su contexto económico y demás nunca fue favorable en lo que es su historia personal. Entonces debemos lograr un equilibrio, sin subestimar una ni otra. Con esto no estoy diciendo ni una ni la cosa. Pero, por lo menos en mi historia particular, las artes, el deporte, no eran materias importantes. Era el momento de recreación, era el momento que yo asociaba que era divertido. La maestra en ese momento tomaba el té o también se despejaba, pero no me transmitían a mí que era importante ir a la clase de teatro o ir a jugar al fútbol o al manchado o a lo que me tocaba. Sí era importante la clase de matemáticas, sí era importante la clase de biología, pero todo lo que refiere a las habilidades blandas no. Entonces ahí no desarrollamos una parte del cerebro que es importantísima, porque es la que nos ayuda a ser flexibles, a ser tolerantes, a tolerar la frustración y demás, y es lo que nos hace y logramos ser autónomos, que es la gran necesidad que tiene o que necesita, valga la redundancia, la discapacidad, lograr la autonomía para poder incluirse socialmente. Y desde ese lugar nosotros vamos rompiendo muchos paradigmas, desde la planificación también como debe ser, el no repetir un maestro durante 80 años la misma planificación porque todos los grupos son cambiantes, el que tenga un grupo que puede ser de 12 años a 20 años y es ese grupo y no es que todos tengan la misma edad. Entonces, desde ese lugar vamos rompiendo los paradigmas asociados a la educación formal, que ya lamentablemente, y hay que reconocer, está obsoleta. En el mundo, no estoy hablando ni de primer mundo, Finlandia quizás es un país que está ahí, que rompe un poco las estructuras, pero hoy en día ya el rol del profesor o el maestro es un rol guía, no es un rol de la única persona que sabe, ¿no? Sí, y a veces uno se cuestiona, ¿no? Si todos desde la teoría decimos esto. Yo sé que vos estás en un proyecto donde tu teoría condice con la práctica, ¿no? Rompiste las estructuras. Pero, ¿por qué tiene que ser solamente en la llamada escuela especial, ¿no? O para chicos con dificultades, cuando los otros chicos también podrían aprender de una manera diferente? Totalmente. Entiendo que hay cuestiones políticas, organizacionales, políticas educativas, etcétera, en los países del mundo, no estoy hablando solamente en el nuestro, pero parece ser que todos tenemos en claro que la educación tiene que cambiar, pero repetimos el modelo. Incluso el modelo de formación docente. Sin lugar a dudas. Lo que pasa es que tenemos algo ayornado, y lo hablo muy sintéticamente para no aburrirnos. En nuestra educación, que como yo siempre digo, fue una respuesta, que es lo que nos pasa lamentablemente a todos. Nosotros respondemos al sistema económico que predomine. Y nuestra educación fue una respuesta al sistema económico predominante. Se necesitaban ciudadanos que fueran a trabajar en fábrica. Entonces la única forma de que un ciudadano pueda trabajar en fábrica es que estudie en formato de fábrica. Entonces, si yo en primero aprendo esto, en segundo esto, ese es el formato de una fábrica. Ya salgo con el ideal para trabajar en una fábrica, en un mundo que hoy en día ya no hay fábricas. Entonces, ya ni siquiera estoy hablando de discapacidad, estoy hablando de todos nuestros niños y todos nuestros adolescentes. Estamos formando y educando en un sistema fábrica para un mundo que no hay fábricas, y para una juventud, una niñez y una adolescencia que no le interesa estar 50 años en la misma fábrica y llegar a gerente. Es que el mundo cambia, estadísticamente está comprobado, ¿no? Totalmente. Que una persona a lo largo de su vida puede cambiar entre 5 y 7 veces de trabajo. Totalmente. Entonces las habilidades son las que, y las competencias son las que hay que formar para esos cambios o esas necesidades, ¿no? Para adaptarse. Totalmente.
¿Y qué quedó de aquel niño que por suerte lo dejaron hacer? Que mirá qué fuerte eso, ¿no? Tal cual. Y una decisión paterna y materna, y ese niño que dijo, bueno, voy a trabajar voy a formar un lugar para que la gente que necesita pueda estar. ¿Cómo te llevó eso? No, el niño sigue estando. O sea, yo me reconozco como una persona que soy muy, muy soñador. Y concreto los sueños. Con esto no quiero romantizar lo que quiero decir, sino que pues todo cuesta, genera mucho trabajo. Fracasé 10 veces para lograr una meta, pero yo soy mucho mis sueños y concreto mucho los sueños que llevo a cabo. Y también tengo determinada testarudez, ya por nacer, de por sí, que quise nacer, de esta cuestión de unir tu lado de productor de televisión o de productor de eventos y comedias musicales, que es el mundo frívolo o de la publicidad, con el mundo social de la inclusión y la discapacidad, que estamos asociados a cosas más, ¿no? Más desde la lástima, lo carenciado, y que no se vea, que esté tapado, ¿no? También yo tuve mucha pelea en mi país, diciendo todos mis colegas que estaban en los medios nunca les interesaría trabajar con discapacidad, y las personas de mis colegas que trabajaban con discapacidad nunca les interesaría trabajar con los frívolos de los medios. Entonces, eso también a mí me generaba un desafío de decir, sí, podemos generar un proyecto en donde estemos trabajando en los medios. Hoy en día Taraguás tiene muchísimo apoyo de los medios, por suerte, somos muy visibilizados en mi país. Y es más, las personalidades se suben al escenario con los chicos, a actuar con los chicos y a ser parte de los chicos y a vivir lo mismo que viven los chicos detrás del escenario, aquellos de un personaje u otro. Acá había una gran actriz, estaba Ana María Yunta. Sí, estuve con ella. La conocí, tuve el placer de conocerla, sí. Y ella tenía su grupo de teatro con chicos con discapacidad. Totalmente. Y lo que es puntual, que yo muchas veces insisto mucho cuando doy charla y que tenemos que entender, y por eso siempre lo remarco para quizás hacer algún clic, que no importa la condición de la persona, y en esto también salgo de discapacidad, no importa si es síndrome Down, si es gay, si es lesbiana, si es judío, no importa la condición, porque la condición no se va a ir nunca. Las condiciones no se curan con una pastilla, las condiciones no se curan con un tratamiento, no se van. Entonces salgamos de foco. Cuando salimos de foco, lo que nos queda es ver el entorno. Por eso yo, cuando ustedes escuchan o ven algún video mío en redes, siempre uso la palabra situación y la intento de meter a prepo. Porque para mí las personas las colocamos en situación de discapacidad. Porque la discapacidad que tiene no me interesa. Porque para mí el síndrome Down que tiene él no se le va a ir, ni me interesa que se le vaya porque lo hace particular. Sí tengo que ver qué situación lo coloca en diferencia con otro. Y el mundo constantemente los coloca en situación de discapacidad. Qué interesante eso. Entonces, ahí ya dejamos de ver el débil, el frágil de la discapacidad y demás, sino que vemos un individuo que el mundo lo colocó en situación de discapacidad, y si el mundo está preparado para bajarle esa situación de discapacidad. Nosotros tres que estamos acá, nos vamos hoy en día a Júpiter, estamos los tres en situación de discapacidad. Claro. Y hay que ver cómo los que están en Júpiter nos bajan las barreras para salir desde ese lugar. Si empezamos a ver la discapacidad así, nos va a ser muy fácil dejar de discriminar. Porque es simplemente ver, bueno, Juan está en silla de rueda, una rampa, ya no veo tu discapacidad. Con sentido común, la discapacidad la voy a ver, tu silla de rueda la voy a ver sin lugar a dudas. Pero no me interesa porque no te voy a sacar la silla de rueda. Claro. No te voy a ingresar a UPA al estudio. Pongo una rampa. Que son los primeros pasos que hemos dado a nivel mundial, que es la accesibilidad desde el punto de vista edilicio. Pero bueno, la palabra accesibilidad es mucho más grande. Es mucho más amplia porque bueno, hay lugares públicos de pronto que son todas escaleras y no se pueden subir. Sí. Y porque fundamentalmente también sin querer, igualmente bienvenido sea, porque hace 50 años no hablamos de este tema, nos quedamos en accesibilidad solamente en rampas o en baños accesibles, y la palabra accesibilidad es mucho más grande que eso. Y el mundo cree que con colocar rampas y baños accesibles ya quedó cumplido, y no. La palabra accesibilidad es gigante. Pues es que a mí siempre me preocupa esto, ¿no? Cuando esto de discapacidad, porque todos tenemos más o menos capacidades para algo, todos en algo tenemos una discapacidad, ¿no? Totalmente. Entonces me preocupa cuando se enseña homogéneamente, donde se les enseña a todos por igual, me incluyo, que soy docente, y de pronto, ante tanta cantidad de alumnos, uno no puede determinar quién está necesitando más o menos, al menos los primeros tiempos, hasta que conoces a los chicos, o que vengan con el mote de cuidado con fulanito, que no presta atención, que todo es el que se porta mal y que no sabes por qué y que nadie te lo dice, hasta que vos tenés que atraparlo de una forma distinta. Entonces, digo,
por eso insisto con esto de los cambios en la enseñanza, ¿no? Porque aún en esta aula común, digamos, también tenemos chicos y que a veces no los podemos detectar qué les puede estar pasando en su propia discapacidad o nosotros tener discapacidad, ¿sí?, como para poder llegar a ellos porque no estamos formados. Y entonces, ¿cómo solucionamos esto? ¿Cómo se soluciona en Tarobá? Que me encanta con el acento en la A, porque es así, es ¿no? una palabra guaraní. Guaraní. Sí. ¿Qué significa? Tarobá significa aquellos que se atreven a hacer cosas que otros no se atreven. Ah, mira. Qué profundo. Palabra que llegó a nosotros gracias a la bendita China Zorrilla. Ajá. Tarobá se iba a llamar Centro Cultural para la Integración China Zorrilla, y China siempre me amadrinó mucho y supo colocar al límite y decirme no te puedo dar mi nombre porque yo ya estoy mayor, yo quiero estar presente, no me da el cuerpo, y eso me exigió a mí salir a buscar un nombre que realmente Tarobá es nuestro nombre. Lo de China era más desde un lugar de agradecimiento, claro, pero Tarobá nos compenetra mucho más en lo que somos en esencia. Exacto, pero también ahí habla de la humildad de China. Totalmente. ¿No? De una persona que podría decir, sí, pongan mis nombres en todos los puentes, en todos lados, como se hace generalmente en los países, y acá habla de la grandeza. China, sí, bueno, ya es rioplatense, ¿no? Como varios de nuestros artistas, ya no podemos decir ni que son uruguayos ni argentinos, pero ella siempre sí estaba muy atenta a nosotros y demás. Pero bueno, te desvía el tema, perdón. Sí, no, pero está bien, porque es bueno enterarse de esto, porque a veces en un país que está acá nomás, cruzamos el charco, cruzamos el Río de la Plata o cruzamos el río Uruguay y estamos llegando a nuestros hermanos uruguayos y uno cuando cruza, a mí me llamó tanto la atención siempre que voy a Montevideo o que he ido a Colonia, me encanta ver la salida de los chicos a la escuela. La moña. Con los moños, sí, los moños grandes. Es decir, cuando se habla de lo tradicional, yo digo, hay cuestiones que tienen que ver con lo cultural y que las tradiciones hay que mantenerlas, y no por eso los hace ni menos felices ni más felices. Incluso, yo estando en un hotel, había una familia uruguaya y de pronto estaban por desayunar y de pronto los nenes sacan sus netbooks. Entonces le dice la mamá, tenés que desayunar. No, es que mi maestra me va a estar mandando la tarea. Claro. Yo no sabía que ahí cerca había un hospital de atención para niños, entonces se ve que venían del interior de Uruguay, estaban ahí en Montevideo, y ya los chicos sabían que les iban a estar mandando la tarea. Claro. Digo, ese es el verdadero sentido de que se repartieran las netbooks en todas partes. Allá es el plan Ceibal. Y acá quedó todo tan perdido a veces, ¿no? Pero porque los mismos docentes no usamos, hago mea culpa. El plan Ceibal sí fue muy acertado, y hasta hoy en día funciona y bueno, ha mejorado y ha tenido una mejora continua, sin lugar a dudas. ¿Y qué pasa con el arte en las escuelas convencionales, vamos a decir? Porque si está esta experiencia tuya, ¿por qué no pasa al otro lado? El arte, lo que pasa es que el arte sigue siendo desvalorizada, sigue siendo minimizada en todo el mundo. No es solamente de los latinos, ni de primer mundo, ni de segundo mundo. El arte sigue asociado primero desde un lugar femenino, entonces también toda la parte del machismo, en esto sí caigo en América Latina, toda la parte del machismo que tenemos desde América Latina, el varón que es más sensible o que gestiona sus emociones a través del arte, ya empieza a ser encasillado y demás, y no se materializa, no se valora desde ese lugar. Hay algo que es importante, es que el arte no es fácil de calificar, no es fácil de cuantificar, de ponerte una nota. Entonces, no sé si ahora pensando y escuchándome le tenemos miedo o le desvalorizamos. Claro, en esa subjetividad que tiene el arte, ¿no? Es muy difícil esto, decir, hasta acá te equivocaste, que lo hiciste bien, que lo hiciste mal. Exacto. Entonces, desde ahí también, con esta necesidad que tenemos todos de constantemente estar evaluando, y ojo que también el sistema educativo nuestro es malo porque nos evalúa de la carencia, de lo que nos está faltando. Siempre el docente nos pone, ok, muy bien, pero falta esto. Siempre nos evaluaron de la carencia, lo cual también deja una marca muy importante, una huella psíquica en nosotros como estudiantes, desde el arte. Y el arte también lo otro que hace es te flexibiliza mucho, te da mucha libertad, te da mucha capacidad de pensamiento y te da mucha autonomía de cuestionar a tus líderes, a tus educadores. Nosotros te lo cuento porque desde que volvimos de la pandemia hizo que ellos retrocedieran en todas sus habilidades físicas artísticas por estar encerrados.
Veníamos de hacer comedias musicales y yo les digo, ellos siempre tienen la autonomía por votación de elegir la comedia musical, tuve que meter yo un poquito la presión y decir, chicos, este es el contexto, nos perdimos mucha herramienta, ¿por qué no hacemos un desfile que es algo un poco más cercano, más fácil, para que ustedes vuelvan a reconocer un escenario, luces detrás, etcétera, etcétera, cuestiones de artísticas? No les gustó la idea, porque ellos hace rato quieren hacer High School Musical. Mira. Pero entendieron mi razonamiento. Pero la contrapartida, después piden una reunión en dirección para decirme que ok al desfile, pero lo iban a hacer desfilando personajes teatrales y no el modelo estandarizado. Por ende, ahí es cuando vos das alas y en donde el estudiante puede aceptar, porque entiende razonablemente qué es lo que está sucediendo, pero suma la creatividad. Con Peter Pan nos pasó lo mismo. El segundo año, que fue Peter Pan este año pasado, les dije, ok, pasamos el desfile, ahora yo necesito que recordemos una comedia musical que ya hicimos para ya este año hacer algo nuevo, que igual este año justo son los 25 años de Tarobá, no va a ser algo nuevo, pero bueno, en el 26 será High School Musical. ¿Cuándo va a ser el festejo de los 25? El 27 de julio cumplimos año, vamos a estar festejando los 25 años. Y ahí me vuelve la contrapartida. Ok, hacemos Peter Pan. Pero ¿por qué Campanita siempre tiene que ser delgada y no puede ser una compañera que no es delgada? ¿Por qué la sombra de Peter Pan siempre tiene que ser un varón y no puede ser una mujer? Cuestionaron toda la obra y la dieron vuelta. La sombra de Peter Pan fue una mujer. Entonces, cuando uno trabaja el arte, está gestionando, está explorando, está haciendo florecer un área del ser humano, que es esta área de cuestionar constantemente y poder darte vuelta a la cosa, y que vos estés preparado como su referente, decir, ok, esto sí, esto no, lo manejamos, lo negociamos y demás. Estamos muy mal acostumbrados a que el maestro, el director, el jefe, cualquier rol de referencia, cualquier rol de jerarquía, sea el que mande y escuchamos, obedecemos, ejecutamos, evaluamos y ya está. Y no es así. Por eso, para mí la educación en algún momento, no sé si la veré yo, tiene que ser con guías, que sí van a ser maestros y profesores, pero tienen que ser por proyectos. Por eso Tarobá funciona. A nosotros no funciona porque tenemos el proyecto anual de cada comedia musical. Entonces nosotros todos los años tenemos un proyecto anual. En base a eso pasan los conceptos de geografía, matemática, biología. Acá le decimos los famosos ABP. Ajá, la educación basada en proyectos, al aprendizaje basado en proyectos, y que le tienen mucho miedo a los docentes todavía. Y fíjate que te estoy hablando de escuelas que, por ejemplo, hemos estado trabajando en el ciclo superior del secundario, donde hasta allá es mucho más fácil la cuestión, ¿no? Pero creo que es más fácil cuando vos querés implementarlo así, pero hay que empezar desde pequeños, donde el jardín, el nivel inicial en ese sentido, es mucho más abierto para el trabajo. Sin lugar a dudas, en el momento de la etapa de primera infancia, en lo que es inicial, digamos así en Uruguay, es el lugar más permeable. Por eso también es el más artístico. Claro, y el chico todavía no se paró, ¿no? Esto es matemático, esto es físico, lo vive como la vida misma. Exacto. Los proyectos son integrados, ¿no? Y también le damos la oportunidad que sean pares y formadores de sus compañeros. A nosotros nos pasó que nuestra Wendy fue una estudiante de síndrome de Down que con 18 años había pasado por el sistema educativo y todavía igual no sabía la lectoescritura, herramienta imprescindible para incluirme y ser autónomo. Yo sabía que su sueño era ser Wendy. Yo me junté con ella, me reúno y le digo, yo puedo eliminarte todas las barreras. Te agrando el libreto, te achico, modificamos palabras, agrandamos letras, lo escribimos en braille. Pero la herramienta de leer, hasta ahora no tengo yo la herramienta para que lo puedas aprender. Si vos no superás este obstáculo, yo te puedo bajar 100 obstáculos, pero ese no. Su lado fonológico, que es una debilidad del síndrome de Down, era muy bueno. Y su mejor amiga, que sí sabía lectoescritura, tenía su lado fonológico débil. Entre ellas se hicieron equipo. Ah, mira vos. La que sabía leer enseñó al que supiera leer, y la que se le complicaba tener una oratoria buena, una fue Campanita y la otra fue Wendy. Mira. Ambos personajes quedan como una anécdota en su vida y la herramienta para incluirse les quedó. Eso es trabajar por proyecto. Sí, y es comprometerse a que las cosas se hagan, porque nadie está diciendo que por hacer la parte artística no haya que saber. Exacto. ¿no? Totalmente. Porque
todo tiene que ver con el todo. Es decir, el arte es una consecuencia del devenir de la humanidad. Toda expresión humana es arte, en definitiva, la literatura, y ahí tenés un contexto sociopolítico, socioeconómico, lo que fuere, y creo que ahí es donde tenemos que empezar a darle este valor, ¿no? Sin lugar a dudas. Y que no hay que tenerle miedo a la cultura. Sin lugar a dudas. ¿No? A nosotros, por si alguien se inspira y le puede servir como para dar una herramienta, ¿por qué nos quedamos en la comedia musical? Porque al tener las 3 ramas, éramos flexibles al estudiante. Sí o sí, los que somos sensibles al arte, en algo somos buenos naturalmente, o cantando, o bailando, o actuando, nos va a salir, los que estamos abiertos al... Entonces, al ingresar en comedia musical y no ir al teatro de letra directamente, sí o sí, bueno, el compañero sabe bailar, que empiece desde el baile. Y si lo más difícil es leer, es lo último que va a adquirir, pero igual lo va a tener que adquirir. Claro. Y así, porque escalamos desde la fortaleza. Entonces, escalamos no desde la carencia, sino desde la fortaleza. Ya sos fuerte en esto, sigamos construyendo su fortaleza, no al revés. Bueno, te evalúo que no sabes lectoescritura, claro, te evalúo que no sabes para qué. Exacto. ¿No? Un poco es un ejercicio que hicimos un día con Lucas acá. ¿Te acordás cuando yo te dije que nosotros estamos acostumbrados, si uno le pregunta a otra persona qué es lo positivo que tenés, lo piensa mucho más tiempo? Si le decís qué es lo negativo que tenés, te lo dice rápidamente. Exacto. ¿No? Porque todo el mundo te taladró el cerebro diciendo qué es lo que no podés, qué es lo que no hiciste bien, qué es lo que no haces. Totalmente. Y nunca decir qué viene esto, qué viene aquello. Totalmente. ¿No? Totalmente. Y a veces tiene que ver, cuando sos adulto, con el tema de los egos, ¿no? Cómo le voy a reconocer al otro lo bueno que es, y creo que también desde ahí tenemos que empezar a cambiar esta mirada social. Totalmente. El cambio de mirada, en nosotros, nuestro eje filosófico de vida y demás, es la vertiente de lo que se llama el efecto Pigmalión, o profecía autocumplida también se llama, que es para cualquier persona. Esto no tiene que ver con o sin discapacidad, que es la confianza ciega en el otro sin que el otro te lo tenga que demostrar, sin que yo demuestre mi valía o que confíe en vos. Que cuando está en el polo negativo, para que el público lo entienda y no ser muy técnico, es cuando nuestra abuela, nuestra tía, no te subas al árbol que te vas a caer, no te subas al árbol que te vas a caer, no te subas al árbol que te vas a caer, te caes. Esa es la profecía autocumplida. Si tuviste la misma fuerza y me caí porque me lo dijiste, si me le decís lo positivo, o sea, si constantemente me dijiste me voy a caer, me caí, decime lo positivo porque también lo voy a lograr. Claro. Pero vas a llegar. Exacto. Dale que llegas. Dale que llegas. Ese es el efecto Pigmalión, que es un efecto psicológico muy estudiado y lo trabajamos mucho los que trabajamos en inclusión desde esto, desde ver, ok, sí se puede, sin romantizar. Difícil es, complicado es, requiere mucho trabajo, mucha disciplina y no está garantizado el éxito. Y no se ven los resultados de un día para el otro, totalmente. ¿no? O al menos hasta que hace el quiebre, el clic, como todo aprendizaje. Totalmente. ¿No? Porque todos en algún momento de un día para el otro dijimos que ya puedo escribir. Totalmente. Que es un milagro. Yo siempre digo que escribir y leer es un milagro. Exacto. Que eso lo disfruta más que nada una maestra de un primer año de la escuela primaria, porque ahí es donde el chico hizo el clic, en primero y segundo. Totalmente. Y después nosotros los más, cuando llegan más grandes, disfrutamos ya ese proceso. Sí, totalmente. Pero si uno no lo vive así, como el disfrute del ensayo y error, porque en definitiva es eso, ¿no? Como todo, si yo quiero hacerla vertical, seguramente acá no voy a poder y me va a llevar a mí mucho más tiempo que a Lucas, por ejemplo, aprender a hacerlo. Y es también el cómo miramos al otro. Esto también va más allá de discapacidad y de la edad. Como yo miro al otro, lo construyo o lo destruyo. Y esto va más allá de todo. O sea, como yo miro al otro, construyo y destruyo. Como lo que yo digo o hago del otro y la palabra que yo tengo hacia el otro, construyo y destruyo. Y esto no es mamá hacia el niño, es para cualquier edad, de una forma o de otra forma. Eso tenemos que ser muy conscientes, y más los que somos referentes, que estamos en un lugar de que nos escuchan, que lo que yo digo, cómo lo digo, puedo construir o destruir. Y es un grado de compromiso y responsabilidad. Y no para esto tenemos que tener un máster en nada. Todos somos agentes de cambio. Exacto. Todos somos agentes de cambio sin necesidad de tener un máster de nada. Entonces está en uno la responsabilidad del compromiso social de qué clase de agente de cambio querés ser, ya desde
cómo interactúas en un colectivo, iba a decir ómnibus, en un colectivo hacia una persona con discapacidad, o hacia una persona con tercera edad, o hacia una persona de otro colectivo. ¿Cuál es tu actitud en esencia, en energía hacia lo otro, ¿no? Y con esto tampoco me ubico solamente del lugar de la no discapacidad, sino también yo como persona en situación de discapacidad, ¿qué conducta tengo? Porque también me tengo que salir desde la victimización, así también me pongo, así doy palo también al otro grupo, también salir de la victimización y yo también ir por mis derechos, claro, y cumplir también con determinadas reglas y convenciones sociales que hacen al momento de turno histórico que te tocó vivir. Porque yo muchas veces hablo con los grupos que están en situación de discapacidad y en esa réplica me tienen que incluir, sí, te tienen que incluir, pero también de tu parte tiene que haber acciones para que te incluyan, ¿no? O sea, hay cuestiones muy básicas que lamentablemente en el momento histórico que vivimos no son aceptadas socialmente, que yo muchas veces hablo con los papás. El hecho de la lengua fuera de un individuo, en esta realidad, en este momento histórico no la aceptamos, ¿tá? Yo sentado en un colectivo con una persona al lado con su lengua afuera que se está babeando, hoy en día no se acepta. Y con el accionar de papá, mamá o los técnicos, la lengua puede estar adentro rápidamente. Es el entorno el que yo necesito, el Pigmalión de turno que tengo, que necesito que me indique que justo esa regla de convención, igual que la desnudez, es una regla de convención social que en el momento histórico que me tocó la desnudez no está aceptada, a no ser en determinados momentos que sí. Eso también, por eso apunto mucho al efecto Pigmalión. Papá, mamá y después los papá y mamá que se transforman en médico, maestro y demás, somos responsables de ese pequeño accionar que suma, y la persona en situación de discapacidad también se tiene que hacer cargo de que su accionar hace que va para ser discriminado o no. ¿Cuesta entender? Sí, cuesta entender porque es un chip de victimización que muchos, no todos, tienen, que hasta muchas veces es conveniente, porque me colocan en una situación de comodidad, de conformidad y demás, y cada vez que yo quiero salir de zona de confort va a ser incómodo. Qué profundidad, me encanta escucharte, me estaría horas escuchándote. Y vos fíjate cuál es la mirada que tiene Nando Recoba acerca de de alguna manera de esto que llamamos discapacidad, ¿no? Y que todos de alguna manera u otra podemos, a lo mejor no de nacimiento, pero en algún momento tenemos un accidente, nos pasa algo y quedamos con alguna discapacidad. Es decir, nadie tiene comprado todo, ¿no?, en esta vida. Entonces siempre tenemos que pensar en el otro, ser un poco más empáticos, y esto de es cierto lo que estabas diciendo, me quedé duro cuando decías un poco lo de la lengua afuera. Y cuánto me traía también otro invitado que tuvimos que hablaba de el tema de la familia, la escuela y el alumno hijo, que es el símbolo de paz. El símbolo de paz, claro. Que es Pera, Pablo Pera, que cuando estuvo con nosotros nos hacía ese simbolismo. ¿Y cómo seleccionas al personal de tu institución? Hubo dos etapas en Nando. Una etapa que compré el rol social de currículum, máster y demás, que fue el que me fue mal. Los dos despidos que tuve, que hice yo, fueron a personas muy tecnificadas. Y cuando empecé a elegir por olfato, por intuición, fue donde me fue mejor. Hoy en día mis dos manos derechas, Mariana Corvo y Pablo León, que son los coordinadores y directores ejecutivos de Taroá, fueron elegidos por intuición, no por formación. Fueron voluntarios de Taroá varios años, se formaron y demás dentro de Taroá, después hicieron sus formaciones. O sea que existe el voluntariado, ¿no? Existe el voluntariado, es el más efectivo porque vos vas creciendo en la institución y también te vas sintiendo parte. Por ejemplo, el caso de Mariana Coro empezó como apoyo en el evento puntual de la obra de teatro, que siempre lo recuerdo porque ella estaba con vestuario de payasa y eso, entreteniendo a los padres en la cola del teatro porque hacían mucho lío a los padres, entonces necesitaba un voluntario que los calmara. Ese fue su primer encuentro con Taroá. Pasó a ser auxiliar de sala, docente de sala, a producir determinados eventos y después coordinadora general y ahora es directora ejecutiva. Y es una joven de 20 y pico años, no llega a 30. Sin lugar a dudas, estudiar hay que estudiar y tecnificarse hay que tecnificarse. Yo no quiero dejar ese mensaje. A lo que voy yo es que la principal virtud para poder elegir a una persona que quiera trabajar con discapacidad, a mí lo que me interesa es que quiera trabajar con discapacidad. La voluntad de trabajo y el querer trabajar es lo principal. Si lo eligen por dinero, primero justo son carreras que no
lamentablemente No te no vas a nos hacer hacemos millonario. millonarios, así que por ese lado no lo busquen. Y después uno se da cuenta el que quiere trabajar con discapacidad y el que no, el que lo hace por mandato familiar o porque y demás. Entonces, O porque lo estudié y punto, ¿no? Porque hasta el rechazo parece ser que sí, no. a mí me ha pasado con maestras y con psicólogos que, por ejemplo, que ahí sí yo me enojo mucho, que ante una situación que sé que no es el común denominador en un colegio común, de que algún estudiante no controle esfínteres y se pueda ensuciar, que a mí venga un maestro o un psicólogo y me diga, yo no estudié para esto, no al lugar, no compete, que no es algo que pase todos los días, que puede pasarte una vez cada tanto y que es tu estudiante, sí, no estudiaste, pero no vas a dejar que ese joven o que ese adolescente se vaya así porque es indigno. Entonces, a veces muchos nuevos técnicos que salen con el libro nuevo bajo el brazo y te dicen, pero yo no estudié para esto. No estudiaste. Yo tampoco, y no se me caen los anillos por higienizar a un estudiante para que se vaya tranquilo y con la vergüenza que eso también le conlleva, Claro. y no dejarlo que se vaya así porque yo no estudié para esto. Si eso Hay que poner mucho corazón. Si eso se transforma en todos los días, lo elevás y generamos una estrategia porque está pasando en todos los días y sí no compete al cargo. Claro. Pero sí te compete como humano el apoyar ahí, no importando el título que tengas. Entonces yo observo mucho esas actitudes de la voluntad del trabajo, el querer, el saber, ¿no? El otro día yo soy parte del Sistema Nacional de Cuidados de Uruguay y formo acompañantes terapéuticos. Y yo veía que ellos me hablaban y tenían todo muy idealizado. Le digo, ojo que se van a comer varias piñas en ¿no? Verdad, literalmente. Se van a comer piñas, se van a comer cachetazos, se van a comer patadas. Si ustedes piensan que con todas las herramientas que yo les doy les voy a evitar esas piñas, olvídense. Porque hasta que no las vivan, no las van a poder evitar. Entonces, no idealicen el trabajo con discapacidad como algo lindo, porque se van a comer alguna cuestión violenta en el transcurso de los años, porque también eso es parte del formarte y el querer saber, ok, me comí ese cachetazo de ese estudiante, pero igual quiero seguir estando. Claro, porque el objetivo es otro, ¿no? Es la formación. Qué interesante. Lucas, ¿tenés alguna pregunta para Nando? Porque siempre jugamos con esto, la juventud. Obvio. Y bueno, estar un poquito más grandes. Ellos son de otra generación, ¿viste? Que Bienvenido sea. Sí, en principio diste muchos ejemplos de la integración, como por ejemplo estas dos chicas que uno le enseñaba lo fonoaudiológico, la otra el otro aspecto. ¿Vos qué llegás a sentir cuando ves que gracias a todo tu trabajo hay chicos que se integran, chicos que cumplen su sueño, chicos que actúan? ¿Llevás con vos varias historias de ellos? Sí, wow. Eso. Sí, nosotros tenemos muchos premios. Por ejemplo, Paolo Hernández es un hombre, pues ya Paolo tiene 30 y pico años, síndrome de Down, que fue uno de mis primeros estudiantes en aquel grupo de teatro que iniciábamos los sábados. El sueño de él era trabajar con Claudia Fernández. Claudia Fernández tocó tierra acá también, fue una vedette que trabajó acá, uruguaya. Hicimos un programa infantil, después hizo como una trayectoria parecida a Panam. Y Paolo fue protagonista en una comedia musical comercial, por ende cobró su sueldo y ganó el Florencio Sánchez, que es como si fuera un premio, el Martín Fierro de ustedes, en teatro, y eso. Y se incluyó laboralmente en el circuito artístico, que es muy difícil porque Uruguay no tiene industria del entretenimiento. Cumplió el sueño de trabajar con la figura que miraba por televisión como Claudia Fernández y encima ganó un premio. Entonces, historias sí, tenemos muchísimas de esas. Últimamente una estudiante, Luana, está trabajando en el Sodre. El Sodre sería como el Colón de acá, por así decirlo. Ingresó a trabajar en el Sodre, está trabajando también en carnaval, en nuestro carnaval que es muy largo, artísticamente, y nos ha pasado desde ahí. Tenemos una estudiante que es Prader-Willi, que es otro síndrome, que siempre estudió en Tarobá, y ella tenía como objetivo ingresar a un sistema tipo secundario, se llama UTU allá, pero es de oficios, es la Universidad de Trabajo de Uruguay, e ingresó este año y siguió en Tarobá en paralelo, en un turno iba con nosotros adaptamos, era muy lejano a Tarobá eso, porque no tenía lo artístico, pero ella tenía su sueño de lograr, y logró notas de 10 y 12, que son las más elevadas de Tarobá, y ya pasó. Tengo muchas anécdotas de sueños cumplidos, porque yo tengo esa cuestión de que para mí los sueños se cumplen con esfuerzo y con trabajo. Yo siempre
logré todas las cosas que quise, y las que no logré me di cuenta que igual no las tenía que lograr para lograr la que venía después. Entonces, como para mí no existen los imposibles, y en esto hablo de cosas gigantes. Yo he trabajado en escuelas de contexto crítico donde el nivel de autoestima del niño es muy bajo, y tenía un estudiante que llegando a 4º grado de escuela no sabía leer y escribir, cuando eso se adquiere en primero. Obviamente hubo una falta de las maestras de no valorar a ese estudiante, y el sueño de lo cual se reían todos era ser astronauta. Marcelo, no me voy a olvidar, estoy hablando del año 2000. El tiempo hace que, como los que somos docentes o referentes, nos encontramos a lo largo de la vida con los alumnos, y no, ahí denota la edad, ¿no? De nosotros. Y Marcelo me lo encontré y estaba aplicando una beca para la NASA hoy en día. Mirá vos. Entonces, vos no podés cortar las alas de un individuo porque no sabés a dónde podés llegar. Y no las podés cortar tampoco midiendo con la estructura estandarizada. Hay algo que yo siempre cuento y muestro, que lo sintetizo de una forma muy corta. El hijo de un premio Nobel vino a este mundo de la misma forma que yo, querían que lo abortara, nada más que el diagnóstico de él era certero. Vino con problemas de síntesis, no podía hablar, autismo, no podía ver, ¿no? Y demás. Los padres durante 6 años no lo metieron a prepo para aprender a leer y escribir el sistema. Esperaron a ver cuál era la virtud. Ese niño igual vino con autismo, vino con un déficit gigantesco. A los 6 años ese niño reconoció los nombres de los pájaros. A los 10 años reconocía el sonido del pájaro y el nombre, que yo ni ahí. Ese niño que si esos padres hubiesen abortado con un diagnóstico certero, y no hay que ser hipócritas, veamos si con nosotros con un diagnóstico tan bravo no abortaríamos, y es respetable, cada uno, la decisión es respetable. Ese niño hoy en día es uno de los multimillonarios y hombres exitosos más importantes del mundo de música clásica digital. Porque a los 11 años empezó a escribir partituras iguales que Mozart, porque 2 padres creyeron en él, vieron que su virtud era la música y no le metieron a prepo ni la lectoescritura, ni matemática, ni demás para que sea un empresario, porque dijeron, si su virtud es la música, le ponemos una maestra de música, porque esa es la virtud que él demostró, y esa maestra de música también apoyó y le reconoció sus virtudes, y empezó a escribir a los 11 años partituras muy similares a Mozart. Si lo googlean, porque es japonés y el nombre nunca me acuerdo, pero hoy en día es uno de los que vende más música digital, porque está en el mundo digital, más de 100.000 copias que las vende mensualmente y demás. Entonces, si quieren igual ir al estándar de hombre exitoso, también se puede por otro camino que no les es estandarizado. Claro. Y por eso también está bueno pensar que si nosotros cambiamos estos paradigmas de educación, no estoy hablando ya de normal ni con discapacidad, sino simplemente, pero también hay chicos que en la escuela fracasan y simplemente porque no les gusta esto y tienen otros intereses, y nosotros somos los que tenemos que saber por dónde entrar para lograr. Por eso defiendo tanto el tema de las inteligencias múltiples, ¿no? Por dónde entrar para poder descubrir a este chico y que este chico descubra el mundo que él quiere. Es que sin lugar a dudas los papás y los referentes, y como digo yo, maestro y los referentes que van apareciendo en nuestras vidas, tienen que estar atentos a que muchas veces no tenemos las particularidades o no tenemos las virtudes que están esperando, porque tenemos otras, y cuando las que tenemos vienen del lado artístico, muchas veces las aplasta sin querer papá y mamá. A mí me pasaba, ok al teatro, pero seguimos acá, ¿no? Ok a esto, pero igual tuve el igual tuve el apoyo. Si me puedes hacer una carrerita de abogacía después mejor. Ojo, porque a esto voy con los éxitos de los casos. O sea, Nando Recoba pasó por veterinaria un año salvado, por odontología un año salvado, porque compró el mandato social de que más allá de artista, porque ya era actor, tenía que ser una profesión. Hasta que en determinado momento hice el clic y dije, no, se fue veterinaria de mi vida, se fue odontología de mi vida, y quedó la comunicación, que estaba muy vinculada a lo artístico. Entonces digo, el proceso sí lo vivimos, lo pasamos y compramos muchas cuestiones. Pero si tu hijo o tu hija tiene una faceta y una virtud hacia el deporte o hacia lo artístico y demás, hay que explotarlo, hay que impulsarlo, porque no sabemos a dónde pueden llegar. Y el sistema constantemente lo que hace es aplastar el área esa. Y también sos ejemplo de esto, para quien recién se suma al programa, no piense que Nando no estudió,
Al contrario, Claro. Nando estudió, Exacto. tiene su formación universitaria, sigue por determinados caminos con el tema de discapacidad y todo eso siempre es preparación, es estudio. Entonces, a veces, porque si no queda como que Exacto, todo es así totalmente. por olfato. No, lleva su tiempo, lleva su preparación Sí. cuando uno empieza a descubrir lo que le gusta, ¿no? Sí, y también tener autocrítica y autoevaluación, decir, por ejemplo, yo soy un desastre comercialmente, o sea, sostener Tarobá en lo que es sostener una organización soy un desastre. Entonces me lo reconocí, ¿no?, como debilidad y hice un curso de administración de empresas que tampoco no funcionó. Pero igual, está el curso de administración de empresas. Pero digo, el reconocer igual la debilidad, ir en pos de buscar esa formación técnica para mejorar, también es parte de. Pero lo que pasa es que tampoco nos lo enseñan, porque nos enseñan lo estandarizado. O si no, si tenés una debilidad, eso ya es el fracaso. Exacto. No, a veces una debilidad, a ver cómo hacemos para superar esa debilidad. Exacto. ¿No? Porque si no nos quedamos con esto. Si yo no sé hacer algo, bueno, ayúdame, enseñame un poco el ejemplo que vos diste de las dos chicas. Y si no, también darnos cuenta que no vamos a saber todo y ser lo suficientemente inteligente para crear alianzas. ¿Tá? O sea, ser lo suficientemente inteligente para ser aliados de otros que me complementen en equipos de trabajo y Eso demás, es porque fundamental, uno no tiene equipo. que saber todo. Uno no tiene que saber todo, que eso también es una cuestión egoica Yo muy siempre fuerte digo, hoy en día. cuando uno es directivo en una institución, y yo desde mi experiencia como docente, hay que tratar de rodearse de la gente más capacitada, porque es de donde vas a aprender. Porque Claro. es increíble. Totalmente. Como están estructuradas las escuelas hoy por hoy, vos lo que necesitas es gente que sea competente, no que vos le tengas que decir lo que tiene que hacer. Claro, pero fortaleciendo lo que venimos diciendo, ese pensamiento es un pensamiento de habilidad blanda. Claro. Alguien con habilidad dura diría, no, yo esto lo manejo yo, lo controlo yo, lo superviso yo, lo hago yo todo solo, mejor que yo no Y lo va a se hacer nadie, puede. y no se Porque puede. también generás después gente que está en contra de todo esto, es decir, ¿por qué no me dejas hacer? Totalmente. Me pedís pero no me dejas hacer. Totalmente. Entonces, esto creo que es bueno que lo tengamos en cuenta todos los que estamos en gestión educativa, todos los que estamos adentro de un aula, porque después es el vínculo con los chicos, es el vínculo con el padre, y estemos donde estemos dentro de una institución, ponele de escuela formal y no formal, tiene que ver con esto, de que el objetivo final es generar futuros adultos autónomos. Sin y que lugar a eso me dudas. encantó leerlo en tu ideario y que comprobé que no son palabras para endulzar. Coherencia. Claro, para endulzar al padre para que venga a esa institución. La ¿no? coherencia, la coherencia es muy importante. Es muy importante la coherencia, sí, es muy importante. Y es muy importante despertar también en todos, pero en quienes están estudiando carreras terciarias, que el área de discapacidad es un área que tendría que tener todas las carreras. O sea, realmente en esta cuestión de mirar para adentro, o sea, estoy preparado como arquitecto, médico, etcétera, etcétera, para trabajar con discapacidad. Y si no lo estoy, buscar, porque tampoco es una cuestión re difícil, porque si no, no vamos a poder incluir. Exacto. Y como es algo que está siempre asociado o a la docencia o a la psicología, y no, o sea, Es la sociedad toda. si tengo un supermercado como empresario o algo, mis cajeras tienen que saber trabajar con mi cliente sordo. Claro. Entonces, como sociedad nos está quedando un débil en donde nuestra formación terciaria, sea de oficios o sea de carreras, no transversaliza la discapacidad, porque cualquier persona con discapacidad es un potencial cliente, y acá estoy hablando de un lugar frío, no es de un lugar social. Cualquier persona puede ser un potencial cliente, un multimillonario que te quiere contratar y vos como arquitecto no lo sabes tratar. O peor, le tenés miedo porque capaz que tenés que tratarlo así nomás y no hay ninguna herramienta. Por ejemplo, ¿no? Me pasaba con una psicóloga que me decía, ¿cómo hago para adaptar todo lo que es mi consultorio a un ciego? Nada. La verdad que no tenés que hacer nada. No sé por qué le tenés miedo, porque no tenés que hacer nada. Claro, No sé, el desconocimiento es el miedo, ¿no? Y el miedo paraliza, y así estamos, sin hacer. Bueno, vamos a empezar a redondear porque ya nuestro operador realmente pasó más que volando. Es un placer escucharte. Yo no seguiré leyendo después, pero también Nando es disertante en España, ¿no? Con el tema de discapacidad, como verán. Su capacidad es terrible, pero fundamentalmente yo te quiero agradecer por tu claridad, tu sencillez, y vos sabés que yo invito a mucha gente de acá. He mandado invitaciones a todos los ministerios de las provincias, etcétera, y también dentro de lo que es inclusión, nosotros tuvimos a Jimena Grenier, una capacitadora,
pero no he tenido respuesta de escuelas que trabajen el tema de inclusión. Y realmente te agradezco porque un hermano uruguayo que tiene una experiencia en Uruguay nos puede enseñar cómo podemos dejar de tenerle miedo a esto y que la escuela no tiene que estar ni escondida, ni que van personas muy especializadas para hacer algo, porque todo lo podemos trabajar con la comunidad, y el momento que hagamos esa integración como haces vos, seguramente las cosas vayan a mejorar un poco en esta sociedad tan individualista y tan exitosa supuestamente de determinadas aptitudes y capacidades. Así que muchísimas gracias. Espero que, que este programa va a tener repercusión, porque evidentemente hay tantos tips que has dejado, que creo que los vamos a partir en varios pedacitos, como para ir distribuyéndolos para que la gente los pueda escuchar y que dejen pensando, ¿no? Porque los silencios, a mí me encanta dejar hablar al invitado cuando es un especialista, y me parece que había tantas cosas que dijiste hoy que yo digo, coincido en esto, pero ¿cómo se hace? Y evidentemente acá tenemos un ejemplo de cómo se hace, no dejando que no se haga, sino que al revés, pidiendo que las cosas se hagan. No, mil gracias, desde mi lugar, mil gracias también como hermano y como coterráneos de región, abierto a cuando necesiten. Para mí estas cosas son muy importantes, difundirlas, visibilizarlas, no desde el ego, uno después ya no va a estar, sino desde que tiene que quedar. Exacto, tiene hay que construir para que quede. Tiene que quedar, así que abierto Tarobá y las casas de Tarobá para estar presente cuando los necesiten, desde presencial o desde videollamada, desde mi presencia, como algunos de los técnicos o de los chicos de Tarobá. Los chicos de Tarobá tienen programa de radio allá, así que también por ahí hacemos se puede un hacer programa algo en conjunto, ¿no? Que te hagan también una entrevista a vos por videollamada. Es hora que aprendamos los latinos, que nos cuesta mucho a trabajar en equipo. Exacto. Y a dejar de defender cada uno su chakra, sino de que no podemos lograr un mundo equitativo. Es tan competitivo como si no pudiéramos existir todos. Totalmente, ¿no? totalmente. Así que gracias. 1.000.000 de gracias. Y ¿qué decirte? Este programa hace que uno se vaya con la esperanza, ¿no? Con una esperanza renovada de decir, podemos hacer muchas más cosas, tenemos que aprender a hacer más cosas y tenemos que comprometernos día a día a trabajar por el otro, fundamentalmente, sea en una escuela, sea en un trabajo de lo cotidiano, porque todos estamos inmersos en este mundo y todos tenemos alguna discapacidad. Así que todos necesitamos reconocernos y todos necesitamos de alguna manera respetar al otro con esa discapacidad. Así que, si Dios quiere, nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 18 horas acá por Radio Sónica en Voces de la Escuela. Gracias, Lucas. Gracias, Nando. Un placer haberte tenido. Chau, nos estamos viendo.